buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 21 de octubre. Estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. Miércoles, día intermedio de la semana, podemos decir. Es importante que tomemos aliento y que vivamos el día con verdadera esperanza y con mucha alegría. Dios nos concede también en este día un día cotidiano, un día, podemos tipificarlo de normal, pues ocasiones para hacer el bien, para disfrutar de la gracia del paso de Dios, para admirar la naturaleza, para dar gracias por la fe, por la Eucaristía, por el regalo de la Virgen Santísima, dar gracias por la familia que tenemos, por el trabajo, por la salud, por los amigos, por tantas cosas. Hoy en la Iglesia asturiana celebramos la memoria de los mártires de Nembra, o sea, don Genaro Fuello Castañón, párroco de Nembra, y Isidro Fernández Cordero, segundo Alonso González, dos padres de familia, y Antonio González Alonso, que era todavía soltero. Bueno, luego hablaremos de ellos, de los mártires de Nembra, que tienen un testimonio bellísimo. Son todavía beatos, pero para nosotros pues son un ejemplo de seguimiento del Señor, aún en las dificultades. Ellos no perdieron la calma, no perdieron el horizonte de vida que Dios les prometía e incluso pues pidieron a los suyos que perdonasen a los verdugos, ¿no? Ese altruismo tan grande, ese amor tan grande de perdón que nos recuerda al perdón de Cristo en la cruz. A la comparación de ayer, y ya vamos directamente al Evangelio, Lucas 12, 39 al 48, decía la comparación de ayer, los criados deben de estar preparados para la vuelta de su Señor. Hoy añade Jesús otra, debemos estar dispuestos a la venida del Señor como solemos estar alerta por si acaso viene un ladrón a entrar en casa. La comparación no está claro en lo del ladrón, sino en lo de a qué hora viene el ladrón. Pedro quiere saber si esta llamada a la vigilancia se refiere a todos o solamente a ellos, los apóstoles. Jesús le toma la palabra y les dice otra parábola en la que los protagonistas son los administradores, los responsables de los otros criados. La lección se condensa en la afirmación final: al que mucho se le confió, más se le exigirá. Así que como respuesta a la pregunta de Pedro, Jesús narra la parábola del administrador fiel y prudente, que es más que un criado, pues era el hombre de confianza, a cuyo cargo el dueño dejaba tanto los criados como también las finanzas. Parábola que parece dirigirse especialmente a los responsables de las comunidades cristianas, pero también se dirige a nosotros, que tenemos autoridad en algunas esferas, en la vida doméstica, los padres, en la tarea educativa, profesores, catequistas, en la esfera profesional. Debemos ejercerla con talante servicial, pensando en el bien de los que están a nuestro cargo y con mucha paciencia, con pedagogía, pues si nos cansamos o impacientamos o irritamos porque no vemos los frutos de nuestro trabajo, acabaremos deseando ser servidos. Si así sucediera, cuando el Señor llegue, nos despedirá. Todos tenemos el peligro de la pereza en nuestra vida de fe o del amodorramiento acuciados por tantas preocupaciones. Hoy nos recuerdan que debemos estar vigilantes. Las comparaciones del ladrón que puede venir en cualquier momento o del amo que puede presentarse improvisadamente nos invitan a que tengamos siempre las cosas preparadas, no a que vivamos con angustia,
pero sí con una cierta tensión, con sentido de responsabilidad, sin descuidar ni la defensa de la casa, ni el arreglo y el buen orden en las cosas que dependen de nosotros. Si se nos ha confiado alguna clase de responsabilidad, todavía más, no podemos caer en la fácil tentación de aprovecharnos de nuestra situación para ejercer esos modelos tiránicos que Jesús describe tan vivamente. La venida del Hijo del Hombre puede significar también aquí tanto el día del juicio final como la muerte de cada uno, como también esas pequeñas pero irrepetibles ocasiones diarias en que Dios nos manifiesta su cercanía y que solo aprovechamos si estamos despiertos, si no nos hemos quedado dormidos en las cosas de aquí abajo. El Señor no solo nos visita en la hora de la muerte, sino cada día a lo largo del camino si sabemos verle. En el Apocalipsis, el ángel le dice a los cristianos que vivan atentos porque podrían desperdiciar el momento de la visita del Señor. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Sería una lástima que no le abriéramos al Señor y nos perdiéramos la cena con él. Sería una lástima que nos perdiéramos el paso de Dios por nuestra vida. Decía que hoy celebramos la memoria de los beatos mártires de Nembra. El único delito del que nos acusan es ser católicos, y esto es un honor para nosotros, aseguraba Isidro Fernández Cordero antes de ser asesinado por odio a la fe en 1936. Junto a Genaro Fuello Castañón, Antonio González Alonso y Segundo Alonso González, los siervos de Dios, Genaro Fuello Castañón, Antonio González Alonso, Isidro Fernández Cordero y Segundo Alonso González, fueron beatificados el 8 de octubre en la Catedral de Oviedo, después de que la Iglesia haya reconocido su martirio. Con motivo de la beatificación, el arzobispo de Oviedo ha dado a conocer el martirio de estos 4 asturianos, un sacerdote, un seglar y 2 padres de familia que fueron asesinados en el año 1936 por odio a la fe. Segundo e Isidro tenían 48 y 43 años, respectivamente, cuando fueron asesinados. Eran padres de familia numerosa, amigos y primeros responsables de la adoración nocturna y del sindicato católico. Eran mineros y ambos murieron perdonando. El sacerdote Genaro Fuello llevaba 37 años en Nembra cuando fue martirizado. Al día siguiente de su muerte cumpliría sus bodas de oro sacerdotales. Estos mártires murieron entre escarnios, desangrados y descuartizados en un cruel y lento martirio que tuvo lugar dentro de la iglesia. Previamente les habían obligado a cavar su tumba. De los testimonios que se recogieron años más tarde, algunos incluso de sus propios verdugos, se sabe que tuvieron una actitud serena y valiente ante la muerte. Al día siguiente del martirio, sus asesinos fueron a las casas de los mártires anunciando que éstos se habían fugado y amenazaban con represalias si no les encontraban. La mayor parte de los familiares no se creyeron estas palabras e intuyeron que habían sido asesinados. Efectivamente, un año después encontraron los restos de los mártires. Estaban íntegros, sin síntomas de corrupción. Sus familias, tal y como les indicaron los mártires, procuraron perdonar. Fueron varios los casos en que los hijos ayudaron a los familiares de los verdugos de sus padres. Antonio González. Le cortaron la lengua por negarse a blasfemar. Nació el 11 de abril de 1912. Era el octavo de los hermanos y siendo muy joven ingresó en la escuela apostólica que tenían los padres dominicos en Mejorada, en Valladolid, donde coincidió con su hermano Jesús. Cursó hasta 1927 los cursos de humanidades
con muy buenos resultados, e ingresó como postulante. Su deseo era ser fraile y llegó a ingresar en el convento de Santo Tomás de los Padres Dominicos en Ávila. Sin embargo, enfermó de tuberculosis y tuvo que regresar a casa de sus padres, al menos de forma temporal, hasta que se repusiera. Como su salud no se recuperaba a corto plazo, llegó un punto en que tomó la decisión, por consejo de los médicos y de los padres dominicos, de que su destino no era la vida religiosa. Una vez de vuelta a casa, los testimonios de la gente que le recuerda le describen como un joven sonriente y amable. Asistía a misa diariamente, ayudaba como monaguillo, también atendía la sesión de los tarcisios de la adoración nocturna, sección infantil y juvenil. Decidió estudiar magisterio en la Escuela Normal de Oviedo, pero solo llegó a estudiar el primer curso, del 35 al 36. El 20 de julio de 1936, él y su hermano Cristóbal fueron hechos prisioneros. Su calvario comenzó cuando fue obligado a destrozar símbolos religiosos y él se negó por ir contra su conciencia. Sus captores le dieron 24 horas de plazo para pensar lo que iba a hacer, porque si se negaba a blasfemar y destruir objetos religiosos, sería asesinado. Su respuesta al cabo de un día fue: lo he pensado bien y he llegado a la conclusión de que en conciencia no puedo ni debo pisar ese cuadro por lo que representa. A su hermano Cristóbal había llegado a decirle una vez: yo tengo una ocasión para dar mi vida a Dios en calidad de mártir. No quisiera desaprovechar esta gracia, pero tú haz lo posible por seguir viviendo y atender a nuestros padres. Yo desde el cielo pienso pedir mucho por la familia. El 11 de septiembre le sacaron del encierro y le llevaron en coche hasta Moreda. En el trayecto pasó por delante de su casa, donde se encontraba su madre, sentada a la puerta. En voz alta le dijo: adiós, madre, hasta el cielo. Fue llevado al puerto de San Emiliano, entre Mieres y Sama. Le sacaron del coche y al no oír ni un solo disparo, según el testimonio que se recogió del conductor, se cree que, como otras víctimas anteriores, en el mismo lugar fue asesinado a palos y despeñado. Al cabo de 3 horas volvieron sin Antonio. Sus restos nunca se encontraron. Se supone que fueron recogidos de entre los muchos que allí había y llevados al cementerio de Sama. El chofer del coche que le llevó hasta allí indicó que le habían cortado la lengua previamente por negarse a blasfemar. Tenía 24 años. Don Genaro Fuello Castañón convirtió a su parroquia en un semillero de vocaciones. Nació en Linares, barrio de la parroquia de Congostinas del Puerto, el 23 de enero de 1864, hijo de Ramón Fuello Barros e Isabel Castañón Díaz. En aquel momento Linares era un barrio insignificante de 6 vecinos en pleno Puerto Pajares. En el archivo diocesano se conserva una declaración de puño y letra del mismo Genaro. En 1899, Genaro Fuello Castañón fue nombrado párroco de Nembra por el Cabildo de la Catedral de Oviedo. De él decía la gente que destacaba por su buen carácter, de apariencia seria, pero con mucho sentido del humor. Era desprendido, todo lo daba y lo compartía con los necesitados. Ayudaba a las familias en dificultad, buscaba trabajo para los que estaban en paro y desde el altar promocionaba la solidaridad para ayudar a los necesitados. Convirtió a su parroquia en un semillero de vocaciones sacerdotales y religiosas y tuvo la satisfacción de ver consagrados en la vida religiosa a más de 100 jóvenes vecinos de Nembra. En la adoración nocturna pasaba la noche entera con los adoradores una vez al mes. El mismo local parroquial de la sala de guardia se usaba como escuela de lunes a sábado para los hijos del sindicato católico y como centro católico para el sindicato el domingo después de misa. Genaro sabía que iba a ser perseguido. En el año 34 ya acudieron hombres desde Moreda a Nembra para matarle. En esa revolución asesinaron a 31 sacerdotes y religiosos
y 7 seminaristas. Se salvó gracias a unas mujeres que descubrieron los planes de estos hombres y se adelantaron para decirle que se escondiera. Él huyó a Murias, a casa de su hermano Cesario. Allí pasó desapercibido los 15 días de la Revolución. En 1936, en cambio, no encontró motivos para huir. No había hecho daño a nadie, no había denunciado a nadie, no había perseguido a nadie. Fue detenido y llevado a la cárcel hasta el 20 de octubre. Ese día lo trasladaron a la iglesia de Nembra. Isidro Fernández, el único delito del que nos acusan es ser católicos. Nació en Murias, fruto del matrimonio de Buenaventura Fernández Méndez y Florentina Cordero Suárez. Era el tercero de 5 hermanos, se casó con Celsa García en el 22, cuando contaba 28 años, y ella 25. Tuvieron 7 hijos, de ellos 3 religiosos. Tenía con su mujer un comercio mixto, un bar incluido, pero con la llegada de su numerosa familia, Isidro tuvo que trabajar también como minero en la hullera española. El 24 de julio de 1936, por la noche, se presentaron en casa 4 milicianos, interrumpiendo la cena de la familia y manifestando que Isidro debía presentarse ante el comité. Allí fue acusado de ser un rezador y fue destinado directamente a la cárcel. Hasta el momento había sido la sala de guardia de la adoración nocturna, de la que él había sido tesorero. El martirio tiene un relato bastante largo, como me ha alargado mucho en la descripción de cada uno. Termino con Segundo Alonso González. Nació en Cabo, parroquia de Nembra, el 13 de mayo de 1888. Era el quinto de 6 hijos del matrimonio entre Manuel e Isabel González, que vivían de la agricultura, la ganadería. Se casó a la edad de 23 años con María Lobo Alonso, el 21 de octubre de 1911. 25 años más tarde, justo el día de sus bodas de plata, era martirizado en la misma iglesia. Tuvieron 12 hijos y aunque comenzó trabajando en alguna finca, con el tiempo también trabajó en la hullera española. Era profundamente religioso, rezaba muchísimo. Incluso, pues cuanto más le reñían, pues más rezaba él, ¿no? Durante los días en que estuvo preso fue sometido a torturas y malos tratos. Al finales de julio fueron dando la libertad a los detenidos con cuentagotas. Segundo e Isidro fueron los últimos. A ambos les liberaron, pero con la condición de no ausentarse de casa, porque tendrían que presentarse cuantas veces fueran llamados. La liberación duró poco, ya que el día 11 de agosto por la tarde volvieron a prenderles y volvieron a hacerles interrogatorios, malos tratos, escarnios, burlas de fe. Narraron los testigos que sobrevivieron, palizas, especialmente a Segundo cada vez que rezaba más, y Segundo escribía en un papel con frecuencia que escondía en las bisagras de las ventanas y que leía muy a menudo. Estas notas se perdieron, pero según un testigo que llegó a leerla, afirmó que se trataba de una hermosa comunión espiritual. La noche del 21 de octubre fue cruelmente martirizado en la iglesia junto con su compañero Isidro y su párroco don Genaro. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio tan hermoso de estos mártires de Nembra, a quienes hoy también nos encomendamos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.